Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Atención que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su gobierno rompió relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá por una presunta intervención extranjera. Glenda Hernández nos tiene la siguiente información. El jefe de Estado denunció una supuesta conspiración abierta por parte del primer mandatario nacional de Panamá, Ricardo Martinelli. Resaltó que existe una arremetida internacional que pretende desestabilizar la paz y la economía de Venezuela. Dijo que defenderá la soberanía del país. He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento. No vamos a permitir que se meta nadie impunemente con nuestra patria. Lacayo rastrero, presidente del Panamá. No representa a su pueblo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, también se refirió al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Le pidió respeto a lo establecido en la Constitución bolivariana, asegurando que Venezuela no ha solicitado asignación de comisión de la OEA en el país y por lo tanto no aceptaría su presencia. Yo a Insulza le digo: quédese quieto, señor Insulza. No se meta con quien no lo ha llamado. Venezuela no ha solicitado un debate sobre su situación interna en la OEA. No hemos solicitado la intervención de la OEA en Venezuela. A Venezuela no la pisa ninguna delegación de la OEA. Sin nuestra autorización, sin nuestra invitación. El primer mandatario nacional, acompañado de la primera dama del país, Cilia Flores, asistieron al cuartel de la Montaña a los actos conmemorativos del primer año de fallecido del expresidente Hugo Chávez. Las actividades iniciaron a las 4:25 de la tarde con el tradicional disparo de salva. Los mandatarios internacionales también tomaron su palabra dentro del mausoleo, resaltando las virtudes y el legado dejado por el expresidente Hugo Chávez. El acto concluyó con una Eucaristía donde asistieron diferentes personalidades y el poder popular. La inspiración eterna del comandante Chávez fue un amor profundo por su pueblo, su país, su región y América. Por eso, gracias al presidente Chávez por este legado. Gracias, presidente Maduro, por haber continuado el trabajo iniciado por el comandante Chávez. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que este jueves se instalará la Conferencia por la Paz en el estado Táchira. También resaltó que defenderá todo lo descrito en el Plan de la Patria por el expresidente Hugo Chávez, de manera conjunta con la Fuerza Armada Nacional y el Poder Popular. Desde el cuartel de la Montaña, Glenda Hernández, Noticiero Venevisión. Y sobre la noticia del pronunciamiento de la Corte frente al caso del venezolano que chocó su auto frente al consulado de su país aquí en Aruba, el abogado del acusado indicó que su cliente no tiene ningún partido político, sino que tiene relaciones comerciales tanto con el gobierno como con políticos de su país. Lo que sucedió ese día, según sus palabras, fue exceso de alcohol. Guy Acurero Rojas, hombre sindicado de destruir la sede del consulado de Venezuela en Aruba, fue puesto en libertad después que cumpliera ciertos requisitos, entre otros el pago de $100,000. El sospechoso de este caso reitera que estaba bajo los efectos del alcohol y perdió el control del vehículo cuando estaba pasando cerca a la rotonda del consulado. Según el abogado del sindicato, el señor Chris Leyes, indicó que su cliente tenía 3 grados de alcohol, más de lo que estaba permitido según la ley, y no como quieren dar a entender que se trató de un acto terrorista. Otro aspecto que él rescata es que el señor Acurero Rojas estaba yendo en dirección a su casa donde se estaba hospedando y como había llegado el día del accidente, no tenía un completo conocimiento de la dirección y ruta que debía tomar. Es por esto, según las palabras del señor Leyes, hizo una mala girada que lo condujo a perpetrar el accidente. El viernes pasado, el juez que está atendiendo el caso decidió ponerlo en libertad bajo fianza, ya que no se le imputaron más delitos.
Ayer hace un año el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, murió luego de perder una dura batalla contra el cáncer. Entre homenajes y protestas, Venezuela conmemoró este aniversario de la partida del hombre que le dio un giro drástico al destino de este país. Los mandatarios de Cuba, Bolivia y Nicaragua acudieron a los actos en honor al líder, mientras en otros escenarios los opositores mantuvieron los bloqueos y las protestas. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Una vez más los saludo desde Caracas, Venezuela. Estamos en este cubrimiento especial que hace Noticias Caracol del aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez Frías. Si ustedes me preguntan qué se encuentra uno en las calles de Caracas, yo puedo decirles que se encuentra contrastes. Contrastes no solamente de los ciudadanos de a pie, con diferentes versiones sobre lo que está pasando hoy en esta nación, sino también de sus políticos. El día de hoy, el acto conmemorativo de la muerte del presidente Chávez estuvo rodeado de varias decisiones del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Aquí está el recuento de lo que ha pasado hoy en esta nación. En medio de un impetuoso desfile militar reivindicando su título del mayor importador de armas de América Latina, Venezuela recordó hoy al presidente Hugo Chávez. 4 mandatarios y delegados oficiales acompañaron los actos conmemorativos en la Plaza Los Próceres, cerca al Museo de la Montaña, donde yace el cuerpo del líder bolivariano. Voy a responder con fuerza y contundencia cualquier intento de cualquier gobierno de América de meterse en los asuntos internos de Venezuela. ¡Fuera la OEA de acá! ¡Por ahora y para siempre! Así, en un discurso esperado por cientos de asistentes y seguidores en la televisión estatal, el presidente Nicolás Maduro rechazó la intervención de la OEA y rompió relaciones con el gobierno panameño. He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento. Sin embargo, fue la calle el mejor escenario para conocer lo que pasa hoy en Venezuela. La polarización política del país está aquí. Toda una marea roja y en medio de gran emotividad, hombres y mujeres recordaron a su hacedor de sueños de la mano del socialismo. Fortaleció la fe y la creencia sobre él, para que uno siga luchando. En el otro extremo, como ha sucedido desde el pasado 12 de febrero, los jóvenes y los antichavistas cumplían la cita de la confrontación con la Guardia Nacional en medio de las inconformidades. Y hoy, una vez más, cuando se conmemora la muerte del presidente Hugo Chávez, los jóvenes, los estudiantes estaban protestando en el mismo sector de la Plaza de Altamira. En este momento estamos observando cómo se enfrentan a la Guardia Nacional. Ellos dicen no moverse de aquí hasta encontrar soluciones. Libertad, también dicen futuro. No es lucha política. Aquí no estamos defendiendo ningún ideal, aquí queremos libertad, aquí queremos comida porque no tenemos comida. 5 de marzo del año 2014. Venezuela sigue ocupando las páginas de los principales medios del mundo y si bien se habla del legado del líder del socialismo latinoamericano, también se habla del rostro joven de las nuevas protestas. Hoy, una vez más, y como hace 15 años atrás, Chávez sigue manejando la agenda política de los venezolanos. En Honduras, un hombre fue enterrado y asesinado en su propia casa. El macabro hallazgo lo hicieron sus propios hijos. Se cree que su esposa cometió el crimen y se encuentra prófuga de la justicia. Un macabro hallazgo se registró en la aldea La 8 de El Progreso Lloro. Enterrado sobre un colchón y atado con un lazo, fueron encontrados los restos de Ignacio Carranza, de 43 años, en un pozo del patio de su vivienda. Familiares acusan a Elvia Murcia, compañera de hogar de la víctima. Nosotros nunca esperamos eso porque ella, cada vez que nosotros le preguntábamos, ella decía que se había ido con el papá a arreglar unos papeles. Nosotros por eso no accionábamos nada, pues ya cuando vimos de que era difícil, que no sabíamos de él, nosotros ya comenzamos a dar vueltas por él. Murcia le dijo a sus hijos que Ignacio se había ido a visitar a su familia al Naranjito, Santa Bárbara, y luego de varios meses sin tener contacto con él, comenzaron a sospechar, ya que la última vez que los vieron escucharon una fuerte discusión entre ellos. Desapareció, nosotros no lo buscamos, como ella dijo que él iba a poner la familia. Pero nosotros no lo buscamos. Los hijos indicaron que al sospechar de su madre, de manera sorpresiva se fue de la casa desde finales de enero y no regresó. Cerca del lugar encontraron restos de sangre, por lo que procedieron a cavar el pozo y encontraron el cuerpo. La acusada es buscada por la policía. Para 11 Noticias, Stephanie Savillón.
La gerencia del restaurante Blossom se reunió con el ministro de Labor, Paul Cruz, para informarle sobre los últimos desarrollos que se han generado frente a la situación de permanencia del restaurante en el Westin Hotel. Pero hasta este momento, ninguna de las dos partes, ni la gerencia de Blossom ni la compañía que tomó al hotel, han llegado a algún acuerdo. El caso de Blossom Restaurante parece no tener fin. Recientemente la gerencia de este restaurante se reunió con el ministro de Labor, Paul Cruz, para informarle sobre los últimos desarrollos frente a este caso. Una de las preocupaciones más grandes de la gerencia del restaurante son los 40 empleados que trabajan allí, quienes están en una situación de incertidumbre, ya que ni Aruba Enterprises Hotel ni el restaurante han llegado a algún acuerdo o conciliación, pero en cambio, el juez que recibió la demanda de Blossom indicó que aún no se ha tomado ninguna decisión, lo que seguramente genera zozobra entre ambas partes. La gerencia de Blossom es lógico que desea continuar con sus operaciones en el hotel, pero hasta el momento esta posibilidad parece desvanecerse. El ministro Paul Cruz, por su parte, lo único que indicó fue que espera que las dos partes puedan llegar a una conciliación y que de esta forma el restaurante pueda brindarle un servicio tanto a locales como turistas. Un insólito sistema de tráfico de drogas se descubrió en Chile. Una banda organizada transportaba cocaína desde Bolivia en ambulancias. Claro, porque nadie puede sospechar de un vehículo de emergencia que transite con la sirena encendida, que incluso tenía en su interior paramédicos y camillas. Es el sonido que alerta sobre la presencia de un vehículo de emergencia en la ruta. Hay que abrirle el paso sin pensarlo dos veces. Esta ambulancia se desplaza por la carretera 5 Norte y todos piensan que se trata de un procedimiento urgente, pero no, estamos ante algo nunca antes visto en nuestro país. Al interior del vehículo se ocultan cerca de 200 kilos de droga. Largo recorrido desde Calama, donde cargaron la ambulancia con rumbo a Valparaíso, sin despertar sospechas, o eso creía al menos esta banda de narcotraficantes, la más buscada de la quinta región, y que tras 6 meses de investigación fue desbaratada por la PDI en el peaje de Pichidangui. Rápidamente apareció el inusual cargamento. Aquí no había ni un paciente ni un medicamento, menos un paramédico, sino 1 millón de dosis de cocaína. 3 ambulancias en realidad que habían adquirido para viajar a la frontera a través de la ciudad de Calama, para posteriormente viajar por la ruta 5 utilizando balizas con la intención de no ser controladas por la policía. La verdad que nosotros no habíamos tenido algún precedente de esta forma tan curiosa y tan costosa y tan sofisticada y elaborada de transporte. 18 millones de pesos cuesta cada una de las ambulancias. Las compraron de segunda mano, aprovechando que no existe mayor fiscalización al respecto. Ambulancias Santiago era la dueña original de una, que supuestamente terminaría en un colegio de La Serena. Eso sí, un par de detalles les llamaron la atención, por ejemplo, que pagaran en efectivo y que no les importara llevársela con el logo de la empresa. La primera ambulancia me la compró para un hospital de Serena y la segunda la compró para un colegio de acá de José María Caro. ¿Y a usted no le pareció raro cuando la compró el personaje este? No. Sí que andaba con plata efectivo. Nueva técnica delictual que pone en jaque a las policías, que cada vez deben redoblar sus esfuerzos para mantener al margen la creatividad de los delincuentes. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.